Conforme fueron pasando las horas en los más de 30 sectores que este jueves amanecieron inundados, el agua empezó a bajar, aunque a unos la normalidad volvió más pronto que a otros. Así lucía la avenida Guillermo Pareja, que atraviesa 4 etapas de la Ciudadela Alborada, norte de Guayaquil, hasta pasadas las 2 de la tarde y casi a la misma hora. Este era el panorama en la avenida Benjamín Rosal, producto de los niveles de amplitud de marea extrema que permanecerán hasta el fin de semana, según advirtió el Instituto Oceanográfico de la Armada, sumado al incremento del caudal del río Guayas como consecuencia de las precipitaciones intensas que se vienen registrando en el litoral. Fue pasadas las 4 de la tarde, el aguacero nuevamente empezó. En varios sectores de la ciudad, de repente, todo se oscureció. En su más reciente comunicado, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología señala que se prevé que a partir de los últimos días de marzo y durante abril, existe un incremento en la frecuencia y la intensidad de las lluvias en gran parte del territorio nacional, sobre todo en la costa, lo que puede tener varios efectos, como inundaciones en zonas pobladas. Y hay que en Guayaquil, el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal se mantiene en sesión permanente para atender cualquier alerta que se pueda presentar. Pues tras el torrencial aguacero hubo 3 colapsos estructurales. Fueron en Bastión Popular, la organización Mercedes Molina, y en Febres Cordero y Villavicencio. Y hasta deslaves. Deslizamientos de tierra en Bellavista Baja y en vía perimetral, la que colinda con Cerro Azul. Hasta ahora no se han reportado personas heridas ni pérdidas humanas en el puerto principal, pero la alcaldía ha hecho hincapié en la necesidad de que la ciudadanía se mantenga a buen recaudo. Por favor, tenemos que mantener la calma, debemos entender cómo es este evento climático justamente para no sobreexponernos, mantenerse en casa, tratar de hacer teletrabajo mientras duren estas lluvias intensas. No fue una lluvia más. Calles, veredas y parterres quedaron completamente bajo el agua y escalones se convirtieron en verdaderas cascadas. Ya por la mañana la luz permitió dimensionar las consecuencias de horas de intensa lluvia, que en algunos sectores continuaban. Algunos en sus vehículos intentaban empezar su jornada laboral. Arriesgados se abrían paso entre el agua y otros vehículos que ya no dieron más. Otros prefirieron esperar cautos. Y es que se sabía, algunos puntos de la ciudad se habían convertido en grandes lagunas. Movilizarse fue todo un desafío. También las operaciones en el área cercana a la pista del aeropuerto se vieron complicadas. Otros registraron el singular panorama desde el aire, de lo que no fue una lluvia más. Sin el desfile y sin medios de comunicación, los proponentes del juicio político contra el presidente Lasso presentaron nuevamente la solicitud al CAL. Fue a las 14:36 de este jueves, pero de forma virtual. En el documento señalan que han completado la solicitud, incluyendo los artículos del COIP reformados. Durante la mañana de este jueves, los proponentes estuvieron revisando el documento y no quisieron dar declaraciones a la prensa. Sin embargo, desde otros sectores del legislativo señalaron más errores en el documento. Uno de ellos fue cuando al corregir el primer error del texto usaron una sentencia de la Corte Constitucional que nada tiene que ver con el proceso en curso. Una sentencia de la Corte Constitucional sobre la producción de alimentos balanceados para animales. Sin comentario, sin comentario. Pero además de esto, los plazos ya vencieron, sostienen. Los 3 días que da la ley para conocer el texto habrían terminado el lunes y por eso Joana Moreira asegura que el proceso está viciado. El CAL está totalmente viciando el procedimiento y en este momento se está extralimitando al permitir que se pueda corregir o subsanar cuando la ley es sumamente clara, y si se enviaba a completar el día que yo lo manifesté y lo propuse en la mesa, simplemente era para agregar alguna información que hacía falta. Algo con lo que concuerda el bloque oficialista, que cree que el proceso se ha caído por el atropello a la ley, que puede llevarlo a la nulidad. Tiene en este momento una cantidad de observaciones que podrían convertirse en nulidades, afectando el debido proceso y por lo tanto dejando sin espacio para legitimidad. Son consideraciones que en su momento la Corte podría tener presentes. Por su lado, el nuevo coordinador de Pachacutic se mantiene en que hay un acuerdo. Porque no puede ser que entre 47 más 15 más 10 y tanta asesoría no hagan una demanda bien. Para nosotros está claro, ahí hay un acuerdo, ahí hay un tongo para dejar libres a los que estaban sentenciados
El CAL sesionará este viernes virtualmente a las 15:20 para calificar la solicitud y así enviarla a la Corte Constitucional. Allí requieren de 6 votos para que el proceso tenga luz verde. Que el Ecuador se ha convertido en la gasolinera barata de los países vecinos es como califica el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite, a la actual situación del país. Y es que en enero de este año, por primera vez, el costo de importación de derivados de petróleo fue mayor que la venta de crudo de exportación, especialmente del diésel. El consumo de diésel en el país ha subido el 30%. Eso ha tenido que satisfacerse con importaciones de diésel a $4 el galón para venderlo a $1.75. Los $2.25 que no cancela el consumidor los asume el Ecuador a través del subsidio. En 2022, el Ecuador destinó 7.500 millones a la importación de combustible. El subsidio a los combustibles llegó a 4.560 millones. Es un desangre para el país, porque no es que se incremente el 30% el consumo se incrementa normalmente como la economía 3-4%, el resto ¿a dónde va? Lamentablemente al contrabando. De ahí que el ministro Santos Albite pone sobre la mesa la necesidad de focalizar. Y es que yo también pido a aquellos que han logrado el congelamiento de los precios, que ya lleguemos a un acuerdo para la focalización. Focalización que a pesar de que se trató en las mesas temáticas de diálogo como primer punto, aún no tiene una línea definida para su implementación. La Reserva Federal sigue preocupada por la inflación y por eso confirmó un nuevo aumento en sus tasas de interés, algo que afecta a todos los que piden dinero prestado, en particular a través de las tarjetas de crédito, pues tienen tasa variable. Hace un año que la Fed comenzó a subir los intereses, la tasa anual de las tarjetas rondaba el 16% y hoy supera el 20% en promedio, algo que golpea aún más el bolsillo de quienes tienen un historial corto o un bajo puntaje crediticio. En el escenario actual, una persona que debe, por ejemplo, $5,000, paga $250 mensuales y tiene bajo puntaje, tardaría 27 meses en liquidar su deuda y pagaría más de $1,500 en intereses. Es que los bancos se vuelven más selectivos, lo que puede dificultar el acceso a los préstamos, sea para una hipoteca, un auto o pequeño negocio. Ante estas restricciones e intereses, los expertos recomiendan pensar 2 veces antes de adquirir deuda y centrarse en lo básico. Además, se recomienda crear una estrategia para pagar las tarjetas o reducir su deuda a menos de la mitad del límite de crédito, mejorar el historial, por ejemplo, con pagos puntuales y privilegiar el ahorro. Pues siempre que hablamos de un aumento en los intereses, quienes terminamos siendo impactados somos quienes de una forma u otra pedimos dinero prestado, y es que sin importar nuestro ingreso, todos tenemos o podemos generar algún tipo de deuda, y ahí las vemos. Las tarjetas de crédito son la deuda más común, pero también una de las más caras, y con la decisión de la Fed, la tasa anual de nuestras tarjetas solo puede seguir subiendo. Así que la recomendación de los expertos es trazar una estrategia para pagarlas, o al menos reducir el balance a menos de la mitad de nuestro límite de crédito. Con un aumento en las tasas, los bancos también se vuelven más selectivos, lo que puede dificultar el acceso a obtener préstamos. La buena noticia en estos momentos en realidad solo es para quienes tienen ahorros, porque a mayores tasas hay mayores ganancias en las cuentas de este tipo. Recordemos que la decisión de elevar las tasas es la estrategia de la Fed para domar a la inflación, reduciendo el consumo, pero que también aquí advierten expertos, si se les pasa la mano con el remedio, las consecuencias las podría pagar la economía con una recesión.